De la orfandad a la cima del poder y de la pobreza a los jets privados, la historia de Roman Abramovich parece el guión de una película de Hollywood. Sin embargo, no es fantasía, sino la realidad de un hombre que surgió de la nada para convertirse en una de las figuras más influyentes de Rusia. Antes de entender cómo logró tal éxito, es fundamental explorar sus primeros años de vida. Quédate hasta el final y te desvelaremos cómo ha pasado de ser pobre a ser multimillonario en un tiempo récord, y te aseguramos que lo que verás te dejará boquiabierto. Dale a me gusta si amas los secretos que hay detrás de sus logros y suscríbete. Nacido en 1966 en Saratov, Rusia, los comienzos de Abramovich no fueron nada fáciles. A los 3 años perdió a sus padres y fue criado por familiares en la lejana República de Komi. Como te imaginarás, su infancia fue difícil, siempre bajo la sombra de la pobreza. El camino que recorrió desde la miseria hasta los miles de millones no fue sencillo ni lleno de lujos. Fue una ruta forjada con esfuerzo, astucia y una increíble capacidad para detectar oportunidades de negocio. Los primeros pasos de Abramovich en el mundo empresarial fueron de lo más modestos. Imagina esto. En lugar de dirigir un ejército, como otros jóvenes en el servicio militar, él vendía patitos de goma. Durante su tiempo en el ejército, Abramovich se inició como un simple comerciante callejero. No parece el comienzo de un imperio, ¿verdad? Pero para Roman fue un curso intensivo sobre los fundamentos de los negocios. Después de dejar el ejército, Abramovich no se conformó con lo aprendido. Decidió sumergirse en el mundo de la mecánica, trabajando en una fábrica local. Sus manos se llenaban de grasa, trabajando largas horas, lo que le brindó un conocimiento aún mayor sobre cómo funcionaban las empresas. Este fue un momento crucial en su vida, pero Abramovich no pensaba detenerse ahí, soñaba a lo grande. Fijó su mirada en el Instituto Gubkin de Petróleo y Gas en Moscú. ¿Por qué elegir el sector del petróleo o el gas? En Rusia, ahí estaba el verdadero dinero, y Abramovich sabía muy bien que eso era lo que buscaba. Aquí es donde la historia empieza a tomar un giro interesante. Mientras estudiaba, Abramovich comenzó a comerciar productos básicos para la empresa suiza Runicom. Pero no eran simples transacciones. Hablamos del salvaje oeste de la Rusia postsoviética, una era en la que las fortunas se ganaban y se perdían de un día para otro. ¿Y Abramovich? Estaba justo en el centro de esta vorágine, siempre con una frase en mente: sin riesgo, no hay historia. Y la historia no había hecho más que empezar. En 1988, mientras los vientos del cambio soplaban con fuerza en la Unión Soviética, Abramovich vio una oportunidad. Junto a su primera esposa, Olga, fundó una empresa que fabricaba muñecas. Sí, muñecas. No es lo que uno esperaría de un futuro magnate del petróleo, ¿cierto? Pero este negocio fue uno de sus primeros éxitos, generándole una considerable fortuna. Esto demostró que Abramovich tenía un instinto agudo para detectar oportunidades en el mercado, incluso sin contar con una familia poderosa que lo respaldara. Como si las muñecas no fueran suficientes, Abramovich expandió su imperio comercial. Madera, azúcar, alimentos, lo que fuera, él lo comerciaba. Y cuando sus suegros le regalaron dinero como obsequio de bodas, no lo gastó en una lujosa luna de miel. Namberlaw invirtió en desodorantes y perfumes, pero no los que puedes comprar en una tienda, sino en acciones de las compañías que los producían. Este hombre estaba completamente inmerso en el mundo de los negocios. Sin embargo, no todo fue sencillo. En 1992, Abramovich enfrentó problemas cuando fue arrestado por robo de propiedad gubernamental. Más tarde fue liberado. ¿Suerte? ¿Conexiones? ¿O simplemente otra muestra de su habilidad para convertir situaciones adversas en ventajas? ¿Quién sabe? El verdadero punto de inflexión en la carrera de Abramovich fue el petróleo. En el caos que siguió al colapso de la Unión Soviética, consiguió comprar petróleo a $1 por barril y venderlo por $100. Eso es lo que se llama un margen de ganancia impresionante.
Los beneficios que obtuvo en el sector petrolero fueron la base para construir el imperio que disfrutaría más adelante. A mediados de los años 90, la estrella de Abramovich comenzó a brillar con mayor intensidad. Se asoció con Boris Berezovsky, un oligarca con excelentes conexiones. Esta alianza fue crucial para adquirir Sibneft, una de las mayores compañías petroleras de Rusia. ¿Cómo pagaron? Cada uno aportó $100 millones por la mitad de la empresa. Parece mucho, ¿verdad? Pues considera esto. El valor real de la compañía estaba en miles de millones. Sin duda fue el negocio del siglo. El éxito de Roman Abramovich no se debía solo a su destreza en los negocios, sino también a su capacidad para sobrevivir en un entorno donde solo los más fuertes salen adelante. Él mismo admitió haber sobornado a personas para asegurar y mantener sus propiedades. Incluso llegó a pagar a mafiosos para que lo dejaran en paz. Abramovich también forjó relaciones clave en el Kremlin. En el turbulento panorama empresarial, tras la caída de la Unión Soviética, no solo logró mantenerse a flote, sino que prosperó de manera espectacular. Era como una fiebre del oro. ¿Recuerdas cómo mencionamos su meteórico ascenso en el mundo de los negocios tras el colapso soviético? Prepárate, porque la historia se vuelve aún más interesante. En los años 90, Rusia no solo experimentaba un cambio político, también su economía estaba en plena transformación, lo que hizo que algunas personas se enriquecieran de manera extraordinaria. Imagina pasar del comunismo al capitalismo de la noche a la mañana. Es un cambio vertiginoso, ¿verdad? Rusia se convirtió en una especie de gigantesca venta de garaje, donde las empresas estatales estaban al alcance de quienes pudieran tomarlas. ¿Y quiénes lograron hacerse con ellas? No fue la gente común, desde luego. Entonces surgió el acuerdo de préstamos por acciones. Pero no era un préstamo cualquiera, te lo aseguro. El gobierno ruso básicamente decía: préstanos dinero y si no podemos devolvértelo, te quedas con estas valiosísimas empresas estatales. Suena turbio, ¿verdad? Y lo era. Aquí es donde Abramovich encontró su oportunidad dorada. Se asoció con Boris Berezovsky para adquirir Sibneft, una de las mayores compañías petroleras de Rusia. ¿Cuánto crees que costaría una empresa de ese calibre? ¿Miles de millones? Pues bien, Abramovich y Berezovsky la compraron por la asombrosa cantidad de $100 millones cada uno. ¡Qué negocio!, ¿verdad? Pero espera, la historia se vuelve aún más impactante, dependiendo de cómo lo veas. En un tribunal de Londres, Abramovich describió este acuerdo como una operación en la que se pagaron miles de millones en sobornos a funcionarios y mafiosos para adquirir y proteger sus activos. Como es de esperar, esto levantó más de una ceja. Aún así, los resultados hablan por sí solos. El valor de Sibneft se disparó, convirtiéndose en una de las 10 mayores compañías petroleras de Rusia. Y Abramovich se estaba riendo de camino al banco. En 2005, vendió su participación en Sibneft al gobierno ruso por la increíble suma de $13.000 millones. Nada mal para una inversión inicial de 100 millones, ¿no crees? Roman Abramovich no se detuvo en el petróleo. Como todo inversor inteligente, diversificó sus activos, invirtió en acero, convirtiéndose en un accionista clave de Evrad. ¿Y por qué no sumarle aluminio a la mezcla? También adquirió participaciones en Highland Gold y Rusal, un gigante del aluminio en Rusia. Seguramente te estés preguntando, ¿todo esto es legal? Bueno, ahí es donde la historia se complica. El periodo de privatización en Rusia fue, por decirlo suavemente, opaco. Era como el salvaje oeste, una época en la que las fortunas se hacían de la noche a la mañana, muchas veces mediante acuerdos bastante cuestionables. Para Abramovich, esos acuerdos fueron el trampolín que lo llevó a amasar una fortuna monumental. Pasó de vender patitos de goma en la calle a convertirse en uno de los oligarcas más poderosos de Rusia. Su influencia económica creció tanto que dejó de ser simplemente un hombre de negocios. Se convirtió en una auténtica fuerza a tener en cuenta. Pero el precio de volverse tan rico y poderoso es alto.
Los acuerdos de Abramovich generaron sospechas y controversias durante años. Cuando pasas de la pobreza a ser multimillonario en un tiempo récord, la gente inevitablemente empieza a hacer preguntas. Sin embargo, hay que reconocerle su astucia. Supo aprovechar las oportunidades. Vio una ventana en la caótica economía rusa tras el colapso de la Unión Soviética y la aprovechó al máximo. ¿El resultado? Una fortuna que haría envidiar a los magnates del petróleo más ricos. Poder, conexiones políticas y éxito empresarial. Podrías pensar que hacerse multimillonario solo requiere conocimientos y habilidades empresariales, pero en la Rusia de los años 90 también era crucial a quién conocías, y Abramovich sabía exactamente con quién relacionarse. Si te está gustando este vídeo sobre el ascenso de Abramovich desde la pobreza hasta la opulencia, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal y quédate hasta el final para conocer sus relaciones con Putin, sus inversiones en equipos de fútbol y su colección de yates y jets privados. ¿Recuerdas cómo pasó de vender patitos de goma a ser dueño de una de las compañías petroleras más grandes de Rusia? Pues bien, eso fue solo el principio. Su siguiente jugada fue acercarse a la familia más poderosa de Rusia, los Yeltsin. Como puedes imaginar, estar cerca de la familia del presidente tenía sus ventajas. Abramovich no solo era un invitado habitual. Sus conexiones le abrieron puertas que otros solo podían soñar. Se le otorgó un apartamento dentro del Kremlin, un verdadero símbolo de haber ascendido al poder. Pero Abramovich no se conformó con ser simplemente un amigo de la familia Yeltsin. Junto con su socio de negocios, Boris Berezovsky, se convirtieron en figuras clave de la política rusa. Tenían la atención del presidente Yeltsin y no dudaron en aprovecharla. Sin embargo, todo lo bueno tiene un final. A medida que la salud de Yeltsin empeoraba, Abramovich supo leer la situación. Necesitaba un nuevo aliado político, y entonces hizo una jugada que cambiaría la política rusa por décadas. Recomendó a Vladimir Putin como sucesor de Yeltsin. Ahora podrías preguntarte, ¿por qué Abramovich respaldaría a un exagente de la KGB desconocido? Bueno, resultó ser una decisión brillante. Putin ascendió a la presidencia y Abramovich, como uno de sus primeros y más importantes partidarios, estaba a punto de obtener enormes beneficios. A diferencia de otros oligarcas que cayeron en desgracia, Abramovich logró mantener lo que él mismo describió como una buena relación con Putin. En el mundo de los negocios y la política en Rusia, una buena relación con el presidente es un tesoro invaluable. Naturalmente, estas conexiones políticas influyeron enormemente en los negocios de Abramovich. Mientras otros oligarcas enfrentaban problemas legales, su imperio no hacía más que crecer. Pero no creas que Abramovich solo recibía sin dar nada a cambio. En el año 2000, asumió el cargo de gobernador de Chukotka, una región remota en el extremo oriental de Rusia. Durante los siguientes 8 años, invirtió más de $1.300 millones de su propio bolsillo en mejorar la infraestructura y los servicios de la región. Como puedes imaginar, este esfuerzo no pasó desapercibido. Su mandato como gobernador mejoró considerablemente su imagen ante el pueblo ruso. Abramovich ya no era solo un empresario multimillonario, sino alguien que aportaba a su país. Sin embargo, su ascenso al poder no estuvo exento de controversias. En un juicio en Londres, Abramovich admitió haber pagado miles de millones en sobornos a funcionarios y mafiosos para asegurar y proteger sus activos. Esto fue un recordatorio contundente del sombrío panorama de los negocios en la Rusia de los años 90 y principios de los 2000. A pesar de estas polémicas, sus conexiones políticas siguieron beneficiándole. En 2021, la inteligencia de Estados Unidos señaló a Abramovich como el portador de maletines de Putin, viéndolo como un intermediario financiero del presidente ruso. Abramovich, quien comenzó como huérfano, se convirtió en una figura clave del Kremlin. Pasó de ser un magnate del petróleo a gobernador regional, una trayectoria que revela el poder de los lazos políticos en Rusia. Su capacidad para navegar las complicadas aguas de la política rusa fue tan crucial para su éxito como su habilidad empresarial. Pero esta habilidad solo fue un paso hacia lo que vendría después.
Abramovich saltó a la fama mundial por algo más que su riqueza y negocios. Del fútbol al estrellato global. De magnate del petróleo ruso a ícono del deporte internacional, su siguiente movimiento lo catapultó a la escena global. En 2003 hizo una compra que transformaría el fútbol inglés para siempre. Por 140 millones de libras, se convirtió en el orgulloso propietario del Chelsea Football Club. Ahora bien, ¿por qué un multimillonario ruso querría un equipo de fútbol inglés? Curiosamente, Chelsea no fue su primera opción. Estábamos interesados en equipos de Alemania, Italia y Francia. En particular, el OGC Niza habría sido una gran elección, confesó uno de sus antiguos socios. Pero el destino tenía otros planes, y Chelsea resultó ser el afortunado beneficiario de la atención y los recursos de Abramovich. Como era de esperar, Abramovich no compró el club para ser un espectador más. Tenía grandes ambiciones para el equipo y no dudó en invertir sumas colosales para hacerlas realidad. Justo después de la compra, Chelsea puso en marcha un ambicioso plan de expansión que incluyó la construcción de un centro de entrenamiento de última generación en Cobham, Surrey. Y eso fue solo el comienzo. La estrategia de Abramovich era sencilla: fichar a los mejores jugadores y contratar a los mejores entrenadores. Y vaya que no escatimó en gastos. En su primer año completo como dueño, la nómina de Chelsea se disparó en un 110%, alcanzando los 114,8 millones de libras. Según un informe de Deloitte, esta fue, casi con seguridad, la nómina más alta del fútbol mundial en ese momento. ¡Qué manera de hacer una entrada triunfal! Sin embargo, Abramovich no se conformaba solo con gastar dinero, él quería resultados. Y vaya si los consiguió. Bajo su liderazgo, el Chelsea experimentó un éxito sin precedentes, logrando la impresionante cifra de 18 trofeos importantes, entre ellos 5 títulos de la Premier League, 5 FA Cups, 2 títulos de la UEFA Champions League, entre otros. Gracias a Abramovich, el Chelsea igualó el palmarés de trofeos del Manchester United. Sin embargo, este éxito tuvo un alto costo. Invirtió más de 2.000 millones de libras en jugadores y cerca de 90 millones de libras en entrenadores. Durante su gestión, hubo 13 cambios de entrenador, lo que generó inquietudes. Abramovich fue célebre por fichar a Shevchenko por una cifra récord de 30 millones de libras. Su estilo de gasto generó tanto impacto que en 2010 la UEFA implementó las reglas de fair play financiero para controlar el gasto excesivo en los clubes. A pesar de todo, los aficionados continuaron apoyando a Abramovich, agradeciéndole por los éxitos. Incluso con las controversias y sanciones que llegaron después, lo admiraban. Durante su etapa en el Chelsea, Abramovich pasó de ser un empresario relativamente desconocido a una figura prominente del mundo del deporte. Su rostro se volvió familiar a nivel global, aunque sus vínculos con Putin eventualmente llevaron a sanciones y finalmente a la venta del Chelsea en 2022. Aún así, su legado en el club es innegable y los aficionados siguen mostrando lealtad hacia él. Su era en el Chelsea no solo transformó el fútbol inglés, sino que también lo convirtió en una figura mundial. No está nada mal para un hombre que comenzó vendiendo patitos de goma, ¿verdad? Pero lo que viene sobre su estilo de vida realmente te sorprenderá. Abramovich disfruta de la vida al máximo, con lo que podríamos llamar el verdadero estilo de vida de un multimillonario. Desde los campos de fútbol hasta sus lujosos yates, la trayectoria de Roman Abramovich es un ejemplo de hasta dónde pueden llevarte la ambición y la riqueza. Como podrás imaginar, ser uno de los hombres más ricos del mundo tiene sus beneficios. Incluso para los estándares de los multimillonarios, el estilo de vida de Abramovich está en un nivel aparte. Comencemos por sus palacios flotantes. Abramovich no tiene solo uno, sino dos de los superyates más caros del mundo. Por un lado está el Solaris, valorado en 600 millones de dólares, y por otro, el Eclipse, que cuesta unos 700 millones de dólares, ambos actualmente atracados en Turquía. Estos no son simples barcos. Tomemos como ejemplo el Eclipse, que con 162,5 metros de largo está equipado con 2 piscinas, un cine e incluso un submarino.
Como era de esperarse de un hombre de su estatus, la seguridad es una prioridad. El Eclipse cuenta con placas de blindaje y ventanas a prueba de balas. ¿Qué tal eso como casa de vacaciones? Pero Abramovich no se detiene en el mar, también domina los cielos. Su última adquisición para su flota privada es un Boeing 787 Dreamliner. Te estarás preguntando, ¿qué hace que este avión sea tan especial? Pues ha sido modificado para incluir un salón para banquetes con capacidad para 30 personas, una cocina, una oficina y un dormitorio con una cama doble. Y no estamos hablando de una decoración común. El interior está adornado con metales preciosos y maderas finas. Como era de esperar, es uno de los jets privados más caros del mundo. Sin embargo, Abramovich no es de los que ponen todos los huevos en una sola canasta. Antes de su Dreamliner, fue propietario de un Boeing 767-33 AER, conocido como El Bandido. Este palacio volador de $300 millones contaba con un comedor para 30 personas, dormitorios principales, baños de lujo y una amplia sala de estar. Como puedes ver, Abramovich se toma muy en serio sus comodidades de viaje. Podrías pensar que, con todos estos lujos móviles, no necesitaría muchas propiedades fijas. Pero estarías equivocado. Su cartera de propiedades a nivel mundial es tan impresionante como su flota. En el exclusivo Kensington Palace Gardens de Londres, también conocido como la fila de los multimillonarios, Abramovich es dueño de una residencia valorada en $118.4 millones. Y eso no es todo. También posee una mansión de 15 habitaciones en la misma zona. Esto sí que es mantener a los vecinos cerca. ¿Por qué conformarse con una sola propiedad cuando puedes tener residencias en todo el mundo? Abramovich posee una villa en la Riviera Francesa y una impresionante finca de 70 acres en St. Barts. En Tel Aviv es dueño del Hotel Barsano Boutique, que adquirió por 100 millones de shekels en 2015. Y en 2020 batió récords al comprar una propiedad en Herzliya-Pituach por 226 millones de shekels. Como cabría esperar de un hombre con gustos refinados, Abramovich no solo colecciona propiedades, también es un ávido coleccionista de arte. Su impresionante colección incluye obras de Pablo Picasso, Lucian Freud y Francis Bacon. En 2008 gastó $34 millones en la obra Benefit Supervisor Sleeping de Freud y 86.3 millones en el tríptico de 1976 de Bacon. Estas piezas no solo son inversiones, sino un claro reflejo de su estatus como miembro de la élite mundial. Sin embargo, no todo gira en torno a su lujo personal. Abramovich también ha sido un generoso donante de causas judías en todo el mundo, aportando más de $500 millones en los últimos 20 años. Además, apoya un programa en Israel que une a niños judíos y árabes a través del fútbol, beneficiando a más de 1.000 jóvenes cada año. A pesar de las sanciones impuestas por el Reino Unido y la Unión Europea, Abramovich ha mantenido su estilo de vida opulento. Sus activos, como superyates y jets privados, son un reflejo de su riqueza y estatus. Es el epítome de vivir a lo grande. Sin embargo, incluso los más ricos enfrentan desafíos, y Abramovich no es la excepción. Sus conexiones con el Kremlin, y en especial con Putin, han empañado su reputación. En marzo de 2022, el golpe fue duro. La Unión Europea y el Reino Unido impusieron sanciones, acusándolo de tener vínculos con Putin y, por lo tanto, de tener sangre en sus manos. Estas no fueron sanciones leves. A Abramovich le congelaron todos sus activos y le prohibieron la entrada al Reino Unido. ¿Qué te parece esa caída en desgracia? Las sanciones tuvieron consecuencias inmediatas y de gran alcance. ¿Recuerdas el Chelsea Football Club, la joya de su imperio? Abramovich se vio obligado a ponerlo en venta. El 2 de marzo de 2022 decidió vender el Chelsea por $5.3 mil millones, asegurando que era lo mejor para el club, sus seguidores, empleados y patrocinadores. Curiosamente evitó mencionar la guerra en Ucrania o las sanciones. La venta se completó en mayo de 2022, siendo adquirida por Todd Boehly y Clear Lake Capital Group.
Perder el Chelsea fue un golpe duro para Abramovich. La Premier League le prohibió ser director del club el 12 de marzo de 2022. Sus yates, el Solaris y el Eclipse, tuvieron que ser trasladados a Turquía para evitar su confiscación. En junio de 2022, un tribunal estadounidense permitió la incautación de 2 de sus jets privados por violar las normas de exportación, ya que habían volado a Rusia en marzo. Abramovich, como era de esperar, no aceptó las sanciones sin luchar. En 2022, presentó una demanda contra el Consejo Europeo buscando revertir las sanciones. Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado. En diciembre de 2023, la demanda fue desestimada y el tribunal mantuvo las medidas restrictivas en su contra. Como si los problemas legales no fueran suficientes, Abramovich también quedó atrapado en controversias políticas. En marzo de 2022, asistió a las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania en Estambul. Tanto él como otros 2 negociadores experimentaron síntomas de posible envenenamiento tras las conversaciones. Estos incluían dolor ocular, inflamación de los ojos y la piel, y descamación de la piel, lo que generó gran preocupación. A pesar de ello, Abramovich continuó con su participación en asuntos internacionales. Intentó mediar para la liberación de Alexei Navalny, un opositor de Putin que falleció en 2023. Abramovich insistió en que no tenía vínculos financieros ni cercanos con Putin. Sin embargo, el gobierno del Reino Unido no estaba de acuerdo, afirmando que mantenía una relación estrecha y duradera con el presidente ruso. También lo acusaron de recibir trato preferencial, como exenciones fiscales y tarifas reducidas en empresas estatales. Como puedes ver, el ascenso de Abramovich desde la pobreza hasta la opulencia no ha estado exento de dificultades. El precio del poder y la riqueza, puede ser considerablemente alto. Pero, ¿qué sucede cuando magnates como Roman terminan en prisión? Esa es una historia que ya hemos cubierto. Gracias por acompañarnos en este recorrido por las vidas de lujo de las celebridades. Si sueñas con alcanzar ese nivel de éxito y conocer los secretos que los llevaron a la cima, suscríbete al canal para no perderte ninguno de nuestros videos. Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. Comparte este vídeo si te ha impresionado el ascenso hasta la opulencia de Abramovich y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.